Vos sabés que es un tema en el cual habitualmente no coincidimos, que es el enfoque sobre el tema hinchadas, el tema seguridad deportiva, el tratamiento del mismo. El hecho en sí es de público conocimiento. El partido que van a jugar Gimnasia y Racing por la Copa Argentina lo suspendió el APREVIDE, y esto es importante remarcarlo. El ente que supuestamente tiene que dar seguridad deportiva en la provincia de Buenos Aires decidió suspender el partido por cuestiones que todavía no quedan muy claras. Atenti, La pregunta Atenti, que yo no quedan muy haría, claras. ¿cuántos episodios de escándalo, de enfrentamiento de barras, de internas entre los propios barras de un solo club ha habido en Mar del Plata? Si habitualmente, incluso en plena campaña política de las elecciones de 2015, Sí. Scioli 2 veces planteó la idea de empezar a abrir esta historia del cerco, del no público visitante, con el ensayo en Mar del Plata, al total que cuando jugaron Boca y River, en los partidos de verano, hubo público de los dos. La semana pasada, partido de Copa Argentina, recordemos, Lanús Boca, se jugó con público visitante. La custodia Sí. de la cancha, todo el mundo la Sí, pero conoce, hay un tema más tenés profundo. 2 entradas importantes. Preservás el ingreso de la hinchada de un lado y del otro, y tenés ahora todo el sistema Mirá, de control. Te comento porque pero ayer falta agregar Sí. algo más. Si vos tomás 20 años Sí. y decís, en el caso de los clubes grandes, la 12 en Boca, los borrachos del Tablón en River, la Guardia Imperial en Independiente, la Butelera en San Lorenzo, la de Bebote Álvarez en Independiente. La Guardia Imperial en Racing, La Guardia Imperial ¿qué dije yo? en Independiente, parece que no se Guardia enojan los Imperial en amigos. Racing, la de Bebote Álvarez en Independiente, la Butelera en San Lorenzo. Fue dicho lo de la 12 en Boca con sus disidentes, los borrachos del Tablón en River con Sí. sus disidentes, la banda del oeste, todo eso. Bueno, si vos tomás todo eso y nombres de jefes, ¿a alguien se le escapa los antecedentes en el caso de los hermanos Diceo, los Sklengler de River que están ahora condenados, los casos de Racing? Pero, todo el mundo sabe quién es Bebote Álvarez, todo el mundo sabe quién El es. fiscal general de la Nación se llama Carlos Estornelli, fue jefe de seguridad de Boca Juniors. O sea, a ver, acá me parece que cada caso tiene una particularidad, José Luis. Estamos hablando primero de muchísimo dinero, y eso hay que remarcarlo. Existe una pasión, y en muchísimos hinchas de fútbol existe una pasión que lo lleva domingo tras domingo, tal vez a enfervorizarse, a subirse un paravalanchas, a agitar la bandera, y eso no te determina como barra brava, porque también existe una estigmatización, a mi gusto, en relación con los hinchas de fútbol. Pero acá hay un tema del cual no se está hablando en relación con el tema con el hecho que sucedió el sábado pasado en Avellaneda, que es el siguiente. Y a mí, cierta pasividad de la comisión directiva de Racing me asombra. El tema tendría que ver con la seguridad privada del club. ¿Esto qué quiere decir? Los clubes tienden a contratar seguridad privada. Con esta seguridad privada piden menos efectivos policiales de la comisaría de turno. Recordemos que una caja muy importante de este enorme negocio, que es el negocio de la seguridad e inseguridad, como lo quieras ver, son las cajas para la comisaría de los partidos de fútbol. Al parecer hubo una zona liberada para generar justamente un hecho que determine la necesidad de mayor cantidad de efectivos policiales en los próximos partidos. Atenti. Porque Sí, si los que pero tienen, si los que tienen que generar seguridad no lo generan. Bueno, es pero un si tema. eso que estás comentando, que ocurrió hace unos días, a 300 metros del estadio de Racing, con los cruces de lo de la Guardia Imperial y las internas de la propia barra brava, le tenés que agregar el episodio que ya lleva casi 4 años de la muerte, el crimen. Cuando hay un crimen, y ya hubo varios, porque estamos hablando del crimen de Nicolás Pacheco en la sede de Villa del Parque, que pertenece a Racing, y si querés ir más atrás, en el caso de River, hay un crimen por encargo, que es mucho más grave. El crimen por encargo es algo que está con la intención premeditada de matar a una persona, que es el caso de Gonzalo Acro, donde fueron 3 sicarios, Claro. Gimnasia ya en el Bajo Belgrano. Yo digo, si vos decís ahora que te llama la atención la dirigencia de Racing porque o no previó tampoco el organismo de la seguridad deportiva y la dirigencia,
Yo digo, ¿cómo? Y el caso del hincha de Racing, que además tenía un programa partidario, que era alguien reconocido en el club, tendría supuestamente sus adversarios, sus enemigos internos. Lo tiraron a la pileta, lo golpearon previamente, 2 costillas fracturadas, fractura de cráneo. El club dijo, en principio dijo que había sido un accidente, que se había caído. Cuando intervino el fiscal, se probó que había sido golpeado, había recibido una paliza. Una persona, una mujer que era testigo, porque eso en Villa del Parque, yo me acuerdo haber ido después a mirar. Es Nogoyal 3500, es un centro comercial, o sea, es el corazón de Villa del Parque, claro. O sea, lleno de edificios. Una mujer de, no sé, el 5º piso de un edificio lindero, escuchó gritos, abrió la ventana, miró y dice, y había un muchacho que estaba siendo golpeado y lo tiraron al agua. La gente de Racing dijo, un accidente. Hay 4 que sospechosos que son candidatos a ser condenados por homicidio simple, que es penas de 8 a 25 años. Y vos decís ahora, me llama la atención la pasividad de la gente de Racing. Yo digo, sí, pero te estoy enfocando. ¿Qué hacemos con los dirigentes pasivos que saben quiénes son los jefes? Yo digo, Donofrio en River, ¿sabe quiénes son los jefes? Angelici, ¿sabe quiénes son los jefes de la 12? Mi pregunta es otra, José Luis. ¿Qué hacemos con estos entes de seguridad deportiva? Nadie hace nada. ¿Pero qué hacemos con estos entes? Nadie hace nada. Ser barra brava hoy, te lo dije el otro día en el programa tuyo de radio. Ser barra brava es tener estatus, tener un rol. El pibe que antes yo te lo expliqué en el programa te lo expliqué. Porque existe la cultura del aguante. Los padres mandaban a sus hijos a la universidad. Los que no iban a la universidad terminaban yendo al colegio industrial. Los que no iban al colegio industrial iban al colegio de arte y oficio. Esto poner en los 50 y 60. ¿Esto qué quiere decir? Que una generación después eran electricistas, plomeros, mecánicos, operadores. Yo te comprendo todo. Ahora son todos barra brava. Pero hay que comprender la época. Hay que comprender la época. Hoy el fútbol no es solamente una pasión popular, sino parte del mundo del entretenimiento y el espectáculo. A esos jóvenes que evidentemente el marco nacional hoy no le está dando muchas alternativas y no le está dando muchas posibilidades, no solamente económicas, sociales, educacionales. ¿Pero que toda la culpa es del Estado? No. Lo que yo te quiero marcar, José Luis, es que es un camino muy, pero muy sencillo, tal vez, para una cierta cantidad de jóvenes, o para un cierto sector de jóvenes, ingresar a una barra brava. Porque una barra brava, José Luis, primero, en su gran mayoría no tiene ni color ni bandera. Es una organización delictiva. Ahora, la pregunta que me hago yo, porque yo conozco las internas de los clubes, sé de qué trata el asunto, sé cómo va cambiando la lógica de negocios, veo cómo han cambiado también las hinchadas en los últimos 20 años en la República Argentina. Mi pregunta es, el Estado, con sus organismos de seguridad, por ejemplo la Previde, ¿qué hace? Porque tienen presupuestos. Tienen presupuestos. Así la pregunta es la respuesta. Pará un poquito. Altísimos. Bueno, parate un poco. Segundo, no cumplen con su rol. Su rol es. No, pero pará. El rol de la Previde, como cualquier rol, como cualquier ente. Te comiste el capítulo de la dirigencia del fútbol. Si vos fueras el presidente de Racing, supongamos por un momento que vos sos un asesor de Víctor Blanco, que perfectamente lo podría hacer. Tenés más de 20 años puesto en todo el tema del fútbol, el periodismo deportivo, conocés a los hinchas, hablás con los jugadores, llamás por teléfono, hablás con la Madrid, con Tacamonte Acuña, o sea, conocés todo el mundo de Racing. Y tenés estos problemas. Bueno, ¿no se te ocurre una idea de decir, bueno, mira, acá los problemas son fulano, que es el que maneja a la Guardia Imperial, Mengano maneja a los Stones, este otro maneja esto y yo? Decirle, muchachos, a ver, ¿cómo hacemos para que no se maten a balazo a 200 metros del estadio, para que la gente, porque si no, ¿qué pasa? La gente después no va a la cancha. ¿Vos suponés que eso no existe, José Luis? ¿Vos suponés que yo creo que la dirigencia, yo creo que la dirigencia del fútbol le tiene miedo a las barras. No, existe una connivencia, existe un punto de connivencia permanente hace años, en la cual ese tipo de diálogos existe permanentemente, José Luis. Ahora, ¿cuándo se rompe esa lógica? Se rompe como se vivió el sábado pasado. ¿Cuándo? ¿Por qué Moyano pudo con Bebote? Con política y plata. Está bien. Yo creo que hay algo más de política y plata. Que a Moyano, digamos, Bebote no le puede infundir temor a alguien como Moyano. En cambio, los barras de Boca, de River, le pueden infundir temor a la dirigencia de los clubes, ya sea Boca, River,
Independiente, no Independiente, yo digo, recuerdo Barrio Nuevo con la gente de Chacarita en su momento, el caso ahora de Moyano con Bebote, yo digo, cuando vos enfrente tenés otro barra brava. Es el mismo presidente independiente que permitió, por ejemplo, el velorio del gallego Popey, el histórico capo de la hinchada independiente en el estadio. Es el mismo dirigente independiente que lo permitió. ¿Ya era presidente? Sí, claro. Que lo permitió, que lo avaló, que se bancó las críticas generales, dijo, bajó el perfil, acá no pasó absolutamente nada. Por eso te digo, José Luis. Bueno, pero ahora pudo con Bebote. Acá hay un punto que lo tenemos que comprender. Las hinchadas en general, en mayor o menor medida, no es lo mismo Boca, que es una industria, es una enorme industria, en la cual hay una connivencia muy grande de la dirigencia, pero digo, Boca, River, Racing, son enormes, gigantescos. Después, en cada uno de los clubes de fútbol argentino, en mayor o menor medida, existen las hinchadas, y existen los negocios de las hinchadas, que tienen que ver desde el puesto de choripán hasta el trapito que te cuida el coche, hasta otro tipo de negocios. La pregunta, que tienen que ver con ¿le tienen miedo o no los dirigentes a los barrios? Los dirigentes ¿Le tienen miedo o no? Decime sí o no. Los dirigentes han aprendido que tienen que convivir, les guste o no les guste. Pero entonces, pero yo digo, pero vos no me das la respuesta que yo estoy esperando. Yo te pregunto, si tienen miedo, si cuando llama... Tendríamos que hacer una encuesta, uno por uno, sentarlo y preguntarlo. Bueno, yo te digo... No sabría decirte. Bueno, algunos casos concretos, conocidos desde hace unos años. Por ejemplo, te doy un antecedente. Sí. Hace 10 años, porque fue entre septiembre y octubre del 2006, Racing gana el partido 3-1, vendría a ser el Apertura 2006, a River, goles de Vergesio, un gol de Bastía, que debe haber sido uno de los goles que hizo Bastía en Racing, a Juan Pablo Carrizo. Un grupo de vándalos de River, 15 si querés, 20 tal vez, ingresan a un estacionamiento que River acababa de estrenar, digamos, una obra, está ahí en el propio complejo del Monumental, y rompen todos los autos de los jugadores, los dirigentes, cuerpo técnico, se calcula que 20 autos. Le rompen los vidrios, le rompen las gomas, pincharon las gomas, daño, todo daño. El presidente era Aguilar. Aguilar hizo toda una proclama sobre el problema, qué sé yo, que los iba a denunciar. Todavía existía todo ese enfrentamiento de los borrachos del tablón, los Sklenger por un lado, Adrián Rousseau, vivía Acro lo mataron el año siguiente. ¿Qué pasó con Aguilar? Y acá voy al ejemplo. Lo empezaron a llamar por teléfono, le dijeron, bueno, una de tus hijas sale del colegio de Villa Urquiza a las 6 de la tarde, la vamos a ir a buscar. La otra estudia, no sé, una estudia piano, ¿no? ¿Qué pasó con Aguilar? Terminaron todos los hinchas. No sé si lo mismo que rompieron los autos viajando al Mundial de Alemania o más o menos, no sé si era justo, coincidía o no. Yo digo, el dirigente, cuando no hay un sistema que los proteja, cuando los organismos de seguridad... Acordate que en ese entonces el gran sheriff, estamos hablando del 2006, ¿no? José Luis. El gran sheriff era Javier Castrilli. José Luis. Perdóname, ¿vos te acordás lo que era Castrilli? Intocable, cobraba 14 penales por partido, nadie se metía con él. ¿Cuánto duró como titular del organismo de seguridad deportiva? Comprendió Javier Castrilli. Pero, a ver, ¿por qué renunció a los 6 meses Javier Castrilli? ¿Por qué renunció? A ver. No te pregunto a vos, como decir, duró 6 meses. ¿Por qué renunció a los 6 meses? Porque la barra tiene un sistema propio. Porque no comprende las dinámicas del fútbol argentino. Buenas o malas, no las comprende. No las comprende. Y por eso Javier Castrilli tuvo que renunciar. Careció de poder para solucionar el problema. Vamos de nuevo, el Aprevide, este Aprevide. Explicá qué es el Aprevide. Aprevide es la agencia de prevención y todo, porque nadie sabe qué es Aprevide. Con otro nombre. ¿Pero quién lo fundó el Aprevide? ¿Quién lo formó? Y de la época de... Javier Castrilli. Sí, Javier Castrilli. Ese mismo. El organismo de prevención y de seguridad deportiva. De seguridad deportiva. Antes estaba Mario Gallina. Nunca hablamos, jamás hablamos, porque hablamos de barras, hablamos de dirigentes, pero nunca hablamos justamente ni de la Previde, ni de las comisarías, y nunca hablamos en relación con lo que tiene que ver con la seguridad en el rol del Estado. Ese es el punto en el cual a mí me hace un poquito de ruido, José Luis. Si querés hablamos del tema barras largo y tendido. Sí, porque hoy te digo, no tiene solución. Ha cambiado muchísimo el panorama. Hoy lo tenés que dar vuelta, y ¿sabés cuál es el caso emblemático? Justamente River. Bueno, River, déjame que te diga, en esos días, 2006, 2007, es donde les dicen, donde se dan cuenta, muchachos,
si el perfil es este, nosotros no podemos continuar haciendo negocios en un futuro. No, bueno, pero el paso siguiente a eso que comentábamos recién, ¿qué fue? O sea, esto fue primavera de 2006. Rotura de los autos, todo. ¿No te acordás lo que pasó enseguida? Febrero, marzo del 2007, la batalla de los Quinchos. Se enfrentaron las dos vertientes. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Porque sigue la película. El asesinato de Arlo. Por encargo, que es lo más grave de todo. Porque es decir, ningún asesinato se justifica. Ahora, si se están peleando los barras en el Quincho, puede ser que muera. Ahora, que vos mandés 3 tipos a buscar a uno que sale a las 9 de la noche, solo. Reitero, y lo manden a matar. Las complejidades son muy grandes, son enormes las complejidades. Mi pregunta es la siguiente: el Aprevide sigue suspendiendo partidos porque supuestamente no puede garantizar la seguridad, y eso es lo que a mí me hace ruido. ¿La próxima hablamos de juego? ¿La próxima hablamos de fútbol? Para la próxima te diría. Dale. Si hay Sí. más de 60.000 hombres de la policía bonaerense, Sí. más de 4.000 de la suma de la metropolitana ahora con la federal, Sí. se unen. Más de 3.000 de la gendarmería. Sí. Andá haciendo la cuenta, por favor. Sí. Si tenés más de 3.000 agentes de lo que era la CIDE, Sí. que ahora tiene esa agencia, si todo eso te da, no sé, 80, 90.000 personas que están dentro del Estado y están preparadas para prevenir, para que no haya delitos. Del otro lado, jefes, tipo... José Luis. No, pero déjame que termine. José Luis. 10 por barra, jefes, tipo jefes, que van armados, que son los que manejan a los grupos. ¿Van Quiere decir armados? que tenés... ¿Van armados? No sé si van armados, escuchá. Van armados. Quiere decir que tenés de un lado 80.000 y del otro lado 200. Hace 20 años que ganan los 200. No, José Luis. Hablamos cuando vos quieras. No comprendes. De un lado 80.000 y del otro lado 200. No comprendes nada, José Luis. Disculpa que te lo diga así. Ganan ¿La los clave 200. dónde la vas a tener? ¿Sabes 300 muertos. ¿Ya no tenés la clave? En la cancha. ¿Ya no tenés la clave? ¿La clave la tenés? En los 300 policías que se le bajaron del operativo en Avellaneda, la primera de Avellaneda, a ver cuánto le van a pedir en el próximo partido local a Racing. Ahí tenés la clave, José Luis. En la cancha desde Grondona para acá. Ahí tenés la clave, José Luis. Desde el 79. ¿Cuántos muertos? 300 de muertos. Pero son diferentes las instancias, porque fueron cambiando por épocas las problemáticas y los negocios, José Luis, y eso hay que comprenderlo, si no, evidentemente... No hay solución, o sea, con el enfoque tuyo no hay solución. Evidentemente, no. Blanco no puede hacer nada, Donofrio no puede hacer nada, Angelici no puede hacer nada. ¿Les interesa? ¿A Daniel Angelici le interesa o no le interesa? Bueno, que ahora, dicen que ahora los registros civiles... Fíjate si le interesa. Bueno, el registro Fíjate civil, si le interesa, José a diferencia de los 60, ahora no se casa si le nadie. interesa. Bueno, te digo yo. Registro civil que los abran y que se casen los dirigentes con los barras. Que todo el mundo ahora no se casa, bueno, no se casen ahí y terminamos con toda esta parodia. No pueden solucionar nada. Hace 20 años que los barras son los mismos. Son todos tipos Son ahora. los mismos. Son de 50 años. No son ¿Cuántos los años mismos. tiene Diceo? No son de edad. los mismos, ¿Cuántos? José Luis. Cuando empezó tenía 20. José Luis, a ver si lo comprendemos. ¿Cuántos años tiene Que ha Bebote? cambiado notablemente, la lógica también de construcción del negocio, José Luis. Oye, la lógica Que no es lo que mismo tiene- en 1983, en 1990 que en la actualidad. Si no Son comprendés, si no barras, comprendemos pero eso, vos si no comprendés que hay comprendemos barras también- vitalicios. Barras vitalicios. Obvio que los hay. Y bueno, explicar también eso. El sentido que vos le das Pero, a José la Luis, construcción de la José política, Luis, de la policía, José de la Luis, justicia. Vos decís que si la vos me justicia... decís que son 20 nada más, estás en un problema. No, 20. No, Estás yo en un dije que problema. por club hay 20 reconocidos los últimos 20 años. No, por José club. Luis. ¿Cómo que no? ¿No los conoces? No. Ah, ¿no sabes? Son Anda a San muchos- Lorenzo y pregunta son por la muchos Bruteler. más, son muchos más, No, los José jefes. Luis, Hablo de los son jefes. muchos más. Hablo de los jefes. La seguimos la semana Pero no que te la viene, creas que José sabes Luis. todo, porque Yo vos no, tampoco sabes yo todo. no digo eso. No, vos hablás como si supieras Yo no todo. digo No eso, sabes yo lo todo. que te digo, Acá hay yo lo que te 300 digo. muertos desde Grondona. Sí. Tipos que fueron a la cancha y murieron. Lo que Hay te digo 200 es jefes de barra que comprender, siguen siendo los grandes es porongas del fútbol y nadie dice nada. No te la cómo sabes va toda. cambiando. Vos también. Porque si lo vamos viendo Vos cómo va también cambiando, a partir de allí podemos enfocar el asunto. Traelos acá al Bebote todo y a ver qué explican, cómo van. Son 25 años, son vitalicios, le tienen que dar un carnet. Manejan el fútbol, manejan a los clubes, amenazan a los dirigentes, se quedan con todo, viejo. Ya está, seguila cuando quieran. Son los dueños del fútbol. Nadie puede, ni Grondona, ni Víctor Blanco, ni Donofrio, ni Angelici, ni nada. Vamos con los barrios y todo. Matrimonio.